a través de mis labios, Padre Celestial, que sea tu palabra, Señor mi Dios, la que llegue a nuestros corazones. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Hoy vamos a estar a volver otra vez al libro de Daniel. Daniel, el profeta Daniel. Daniel capítulo 6, versículo, creo que vamos a darle el 10 si no le damos completo. Y hoy quiero hablarles bajo el tema civis pacem, civis pacem para bellum, para bellum, civis pacem para bellum. Amén. La disciplina de la oración, la victoria la obtenemos en nuestras rodillas o de rodillas. Daniel capítulo 6, versículo 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, que la ley había sido firmada, había sido establecida, entró en su casa y abiertas las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Amén. Cuando Daniel supo, cuando él escuchó el edicto, el decreto que trataba de regir y gobernar su vida alejándola de su relación con el Dios de los cielos, dice que entonces él volvió como solía ser y oraba 3 veces al día. Aleluya. Y daba gracias al Señor así como lo tenía por costumbre. El proverbio latín civis pacem para bellum quiere decir si quieres paz, prepárate para la guerra. Es un proverbio que viene del latín. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Esto resume la idea de que la preparación militar en tiempo de paz es crucial para disuadir conflictos y asegurar la seguridad y la victoria. Aleluya. Quiere decir que la paz la obtenemos de rodillas, de rodillas. No cuando estamos bajo ataque. No cuando estamos en medio de la tormenta. Sí clamamos a Dios, así como lo hizo Pedro cuando estaba en medio de la tormenta. Le dijo, Señor, si eres tú en medio de esta tormenta, si eres tú en medio de la oscuridad, si eres tú el que está en medio de todo esto, llámame. Dime que venga donde ti. Dice que el Señor lo llamó y al Señor llamarlo, entonces él respondió al llamado y salió de la barca en que se encontraba, poniendo su mirada a aquel que lo estaba llamando. Pero esta paz que obtenemos de rodillas, aunque continuamos clamando, continuamos orando en medio de la tormenta, es algo que se obtiene, una victoria que se obtiene en la preparación antes de. Antes de. Este significado implica que la mejor manera de evitar la guerra es estar suficientemente fuertes y preparados como para disuadir a un agresor. Un país que está bien preparado militarmente, un país que está bien adiestrado militarmente, un país que ha demostrado su fuerza militar, ciertamente mantendrá por un periodo aún más largo la paz que puede haber, la paz entre ellos y sus enemigos. Aleluya. Pero un país que no está bien preparado es más fácil de ser conquistado, es más fácil de que el enemigo se levante en contra de ella. Las circunstancias no pueden dictar tu vida de oración. Las circunstancias, los problemas, las tormentas, las aflicciones, nuestra pesadez, nuestra alegría, no pueden dictar cómo es que tu relación con el maestro está siendo desarrollada.
Y ya pienso que hay veces, y es algo que nosotros como creyentes no hemos podido comprender aún, o no ponemos en práctica, o no hemos sido enseñados lo suficiente como para entender que nuestra relación con el Señor determina un futuro seguro. Aleluya. Determina un futuro de salud, de prosperidad, de pleno abastecimiento, porque estamos caminando en cercanía con el Maestro. Aleluya. Las circunstancias no pueden dictar tu vida de oración. Tu devoción determina quién eres en la oración. Es tu devoción, es tu pasión, es tu deseo, es tu anhelo, es tu amor por el Cristo de la gloria lo que determinará tu camino o tu vida de oración y búsqueda delante del Señor. El pastor Charles Stanley, les dije la semana pasada, dijo que en cierta ocasión que pelea tus batallas de rodilla y ganarás cada vez. Aleluya. Pelea tus batallas de rodilla y ganarás cada vez, pero hay que haber un tipo de preparación antes de que la tormenta se acerque a nosotros. Esto trae a colación el versículo que hemos ya mencionado en varias ocasiones durante este tema de la oración, Mateo capítulo 26, 40, 41. Mateo 26, 40 al 41. Mateo 26, 40 al 41 dice, Jesús le dijo, no a sus discípulos, veamos bien lo que dice el versículo. Él le dijo Jesús, mire bien, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿ves? Él vino a los discípulos y los halló durmiendo, pero a Pedro le dijo, no a todos, a Pedro le dijo, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Fíjese bien, y él le dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Yo pienso que a este punto, en este momento, el Señor, el amado, estaba viendo lo que venía hacia su siervo a Pedro. Lo que se acercaba era el momento de la prueba, el momento de la tentación, el momento en el cual él tenía que decidir si verdaderamente honraría a su Dios o si lo negaría. Entonces el Señor le está diciendo, Pedrito, no pudiste haber orado conmigo ni siquiera una hora, ni siquiera una hora, determinando así que los 5 minutos, las 2 o 3 palabras que decimos, 2 o 3 al día, no es suficiente como para desarrollar una vida de oración, una cercanía, la cual nos puede otorgar la victoria en medio de la tempestad. Aleluya. Jesús les dijo, no a sus discípulos. Él vino a ellos, pero a Pedro, él les dijo, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velar, velar, velar y orar. Cristo estaba enfatizando la necesidad de la oración, de estar en vela, preparados para la batalla, una tormenta que se aproxima, y el maestro había desarrollado y enseñado a sus discípulos a vivir o a tener una vida de oración. Una y otra vez lo hemos visto a través del libro de Juan en el último año. Ahora caminando a través de los hechos, son 12 temas. Lo estamos viendo nuevamente. ¿Cómo es que la unión en la oración, en la búsqueda de la presencia de Dios, siempre nos otorgará la victoria en medio de la tempestad? Aleluya. Siempre alertas. En vela, pues el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando. Allá estaba viendo una película hace mucho tiempo y era de un submarino. Y este submarino bajaba a unas profundidades increíbles. Pero a cierto punto, en cierto momento, la presión que encontraba este submarino en las profundidades del océano era tan y tan grande que en las áreas más débiles de la construcción del submarino empezó a encontrar fricciones en el cual el agua empezaba ahora a llenar ese lugar, a punto de explotar porque estaba bajo tanta presión. Entonces el enemigo monta una opresión o un ataque en contra de los hijos de Dios al punto de explorar las áreas de debilidad que nosotros podamos tener.
Aleluya. Áreas de debilidad en las cuales podemos ser atacados hasta poder ser destruidos. Aleluya. Eso me acuerda allá a la historia aquí mismo en el libro de Daniel. No me acuerdo si fue Darío. Darío, o no me acuerdo cuál de ellos fue. Ellos exploraron la debilidad de Jerusalén. Ellos probaron la fortaleza de las murallas. Ciertamente eran casi impenetrables, pero encontraron el área de debilidad. Ellos desviaron las aguas del acueducto y a través de ese lugar ellos pudieron invadir al pueblo de Dios sin que ellos se dieran cuenta. Dice que no hubo oposición ninguna. ¿Por qué? Porque fueron hallados en medio de la noche por un punto vulnerable y al momento del ataque estaban perplejos y no estaban preparados para defenderte. Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 8. Primera de Pedro 5, 6 al 8. Primera de Pedro 5, 6 al 8 dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ah, humillemos. Mire, este es como decir, ay, no me... Es que a veces nos gusta buscar el contexto y la palabra griega, la palabra hebrea, para poder decir, no, es que lo que significa eso está bien. Mire, humillémonos delante del Señor. A veces cuando todo nos va bien, cuando hay abundancia, cuando no hay problemas en el trabajo, cuando somos promovidos, el Señor nos da un carro nuevo, nos volvemos como que arrogantes y autosuficientes. Allá hacemos como hizo el rey babilónico que miró todo lo que había conquistado y se enorgulleció a sí mismo, como si él lo hubiese logrado por su propia fuerza e intelecto o o por su propia agilidad militar, sino que el Dios de los cielos se lo había dado. Entonces, él se exaltó y el Señor lo tuvo que humillar. Entonces dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, reconociendo que la mano de Dios está sobre nosotros. Primera de Pedro 5, 6 al 8. Para que Él os exalte cuando fuera necesario. Si en los tiempos de abundancia, si en los tiempos de fortaleza, si en los tiempos en que todo nos va bien, camináramos humildemente delante del Señor, buscando, anhelando, dando agradecimiento con agradecimiento en nuestro corazón por su misericordia, entonces en los tiempos de aflicción, en los tiempos de batalla, en los tiempos cuando el enemigo nos quiere destruir y nos quiere subyugar, entonces el Señor nos exaltará. Ahora dice, echando toda vuestra ansiedad. Mire, la ansiedad es algo verdadero. La depresión es algo verdadero. La soledad es algo de verdadero. Yo he llegado a la conclusión que las tres son espíritus que operan con poder hoy en día. Hoy en día se ha manifestado en una forma en la que quiere apresar y destruir especialmente a los hijos de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Por nada estéis ansiosos, dice esa escritura. Aleluya. Pues el Señor es el que cuida por nosotros. Aleluya. He aquí, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Ya nos deshicimos de la ansiedad, ya nos deshicimos de la soledad. Aleluya. Él es la respuesta, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios. Ahora bien, escuchen. Velad, porque vuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Aleluya. Le decía yo no hace mucho, no sé si fue aquí en la iglesia o a qué grupo fue, le decía, allá en la discoteca, allá no vas a encontrar, allá hay chamucos, pero allá no andan buscando a nadie, allá ya todos los tienen. Allá hay chamucos, pero no andan buscando tentar a nadie. Ya ellos están dados a sus propias pasiones. Aleluya. Es al pueblo de Dios lo que el enemigo anda buscando devorar. Es al pueblo de Dios lo que anda buscando tentar. Es al pueblo de Dios al que busca atar, deprimir, atar, para que no pueda enclamar libremente al Dios de los cielos. Para que no, mire, es que... qué difícil es
Levantar las manos a los cielos y darle gracias a Dios por su misericordia, por su provisión, por su bondad, por habernos amado, por habernos cuidado, por haber proveído por cada uno de nosotros, por haber enviado a Cristo Jesús a morir en la cruz del Calvario, por habernos predestinado para salvación. Difícil darle gracias a Dios que Él escucha siempre nuestras oraciones y está presto a bendecirnos cuando estamos en medio de la tormenta. Porque no hemos visto la provisión. No hemos visto que el Señor nos ha escuchado. A veces nos sentimos como que tocamos la puerta y nadie nos contesta. ¡Qué difícil es! Por eso es que el enemigo monta la opresión. Por eso es que el enemigo busca hacernos caer en tentación, porque una vez hemos caído en la tentación, se nos hace difícil venir nuevamente delante del Señor para alcanzar misericordia, porque el pecado nos separa, el pecado nos humilla, el pecado oculta todo aquello que el Señor nos quiere dar. Entonces dice, sé sobrio y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Aleluya. Si vis pacem para bellum. Ahora, como hemos visto y aprendido, Daniel fue un joven que había resuelto en su corazón no contaminarse, aleluya, y honrar al Dios de los cielos. Él cuando dice la palabra, cuando usamos la palabra resuelto, quiere decir de que a algún punto hubo un conflicto y ese conflicto tuvo que haber sido confrontado y ese conflicto tuvo que haber sido resuelto antes de honrar al Dios de los cielos. Aleluya. Él resolvió en su corazón. Él acalló todo el argumento, él acalló todos los deseos, él acalló todas las batallas, él vio los pros, los contras, todo eso había estado resuelto ya en su corazón. Y entonces tomó la decisión de honrar al Dios de los cielos. Primera de Daniel capítulo 1, versículo 8 a 9. Perdón, Daniel, no primera, Daniel 1, 8 al 9. Daniel 1, 8 a 9. Dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, escuche bien, el resolver, el decidir, no contaminarse y honrar a Dios con letra mayúscula, no es con letra minúscula, a Dios, y honrar a Dios contaminarse con la porción de la comida del rey y con el vino que bebía. Pidió, por tanto, el jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces, mire, eso que él resolvió, esa decisión que él hizo, mire lo que provocó en el corazón de Dios. Y puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Aleluya. Entonces, por no contaminarse y resolver eso en su corazón, ahora el Señor le dio ¿qué? Gracia. En medio de la situación. ¿Por qué digo en el medio de la situación? Porque esta gracia, este favor, es algo que se gana de a diario con nuestro vivir y con cada una de nuestras respuestas del corazón antes de la situación, antes la tempestad, ante el ataque. Aleluya. Por eso es que la Biblia es clara. Dice, entonces, en este punto, en este lugar, en esta situación en la cual se enfrentaba, dice que el Señor entonces puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, no con todo el pueblo, no con el rey, no con toda la nación, sino con el jefe del eunuco. En el momento de la tentación, en el momento de la seducción, en ese momento, él honró a Dios. Aleluya. Alcanzó la victoria y el Señor le dio favor en medio de esa prueba. Aleluya. Gloria a Dios.
Queriendo decir que cada prueba, que cada tentación, que cada tempestad que nosotros enfrentamos es una prueba que desarrolla nuestro carácter delante del Dios de los cielos. Desarrolla nuestra madurez delante del Dios de los cielos. Y ahí es donde vamos de victoria en victoria. Aleluya. Ahí es donde vamos alcanzando nuestra perfección o la perfección hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Aleluya. Que eso acontecerá allá en aquel lugar. Pero en nuestro caminar hay un desarrollo que va transformando nuestro carácter, va desarrollando nuestra fe, va desarrollando nuestra relación con el Dios de los cielos. Aleluya. Por eso es que la oración es importante. El maestro tenía una vida de oración. Él nos enseñó a orar. Es más, el Espíritu Santo nos llama, mire, nos llama, nos jala para que nos separemos con el Señor a ese momento a solas. No en la distracción del día muchas veces, no. Pero ¿cuándo es que acontece? ¿Cuándo es que el maestro se separaba a orar? De las noches y temprano de madrugada. Aleluya. Ahí es donde el hombre de Dios empieza a encontrar al Espíritu Santo llamándolo a ese tiempo de separación. Yo pienso que en las noches es como decir, vente, siéntate. Ya para los que son dueños de negocio. Al final del día, sentámonos, saquemos cuenta. ¿Cuántos tickets tienes? ¿Cuántos vendiste? ¿Cuánto colectaste? Vamos a balancear ahora los libros. Aleluya. Ahí es donde tenemos que ponernos a cuenta. Y temprano en la mañana, venite, te voy a preparar para la tarea de hoy. Aleluya. Te voy a preparar para el trabajo que te vas a encontrar hoy. Te voy a preparar para aquello que volviendo más a los hombres de negocio, para los clientes que te tocan atender hoy. Y cada cliente tiene una dificultad, tiene un problema, tiene cosas que quieren tratar de sacar de ti o sacar provecho o hacer daño o tratar de adquirir algo que no les pertenece. Pues déjame prepararte antes de que salgas a hacer esa tarea. Y ahí es donde el Señor nos separa a la oración. Hay algo que tenemos que entender, que la importancia de la oración es como una puerta en la cual establecemos derechos y reclamamos bendiciones para nuestras vidas. Aleluya. Volviendo otra vez allá al profeta Ezequiel, el Señor le dijo, ¿qué ves? El Señor le estaba mostrando algo. El Señor le mostró una visión. Y él le dice, hijo de hombre, ¿qué ves? Entonces él vio y le dijo, veo un valle lleno de huesos secos. Él estaba viendo lo que el Señor le estaba mostrando. Algo estaba aconteciendo. Él podía ver lo que estaba pasando porque el Señor le abrió los ojos. Entonces ahora el Señor empieza a activar su fe. ¿Tú crees que estos huesos puedan vivir? ¿Vivirán estos huesos otra vez? Y entonces él confiesa, Señor, solamente tú lo sabes. Entonces el Señor le dice, entonces pues, decirle a estos huesos, háblale a estos huesos, y ellos vivirán nuevamente. Gloria a Dios. Imagínense, vio la visión, pero se quedó en una visión, no la analizó, no la meditó, no hubo conflicto en su corazón como hubo en el rey aquí en el libro de Daniel, como hubo en el corazón de tantos hombres que vieron sueños y visiones. Entonces tuvieron que entrar en un lugar en el cual tenían que analizar lo que ellos estaban viendo. Y en el proceso de ello establecen una relación, una conversación con el Dios de los cielos, en el cual el Señor activa su fe. Y entonces el Señor les da la instrucción de lo que se debe hacer y cómo se debe caminar. ¡Aleluya! Pero no es suficiente, todo eso está muy bueno. Todavía queda del hombre activar su fe y hacer de acuerdo como el Dios de los cielos le ha ordenado. Dice la palabra que él le dijo, dile entonces pues a estos huesos. Y Ezequiel abrió su boca y pronunció la palabra de Dios sobre aquellos huesos. Aleluya. Y los huesos vivieron y no eran 2 o 3 huesos, sino que era un ejército formidable que se había levantado en aquel lugar. Aleluya. Ahora Daniel a honrar al Dios de los cielos, y por esto Dios lo puso en gracia, le dio gracia y favor por lo que había en su corazón.
Él deseó, él resolvió una vez y por todas de honrar a Dios, no al Dios de sus padres, sino a su Dios. Es la diferencia, porque al Dios de nuestros padres nosotros no lo conocemos. Al Dios de nuestros padres el Señor les habló, el Señor los sanó. Allá yo me acuerdo, mi mamá decía, o posté una foto en Facebook de mami la semana pasada. Hasta de Los Ángeles me llamaron, que dándome el pésame que mami se había muerto. No, hermano, se murió hace 15 años. Nada más estaba compartiendo una foto. La cosa es que mi mamá la familia era una familia muy católica. Ellos eran todos santos y qué sé yo. Dice que mi mamá tenía una amiga, la mejor amiga de mami era cristiana y era la que le ministraba a mi mamá. Y mi mamá la fueron a operar. Y dicen que ella murió en la sala de operaciones. Y ella dice que ella se acuerda que en un momento alguien le dijo, abre tus ojos. No sé si era que la estaban despertando de la anestesia o qué era, lo que fuera. Dice, cuando ella abrió sus ojos, ella vio a este hombre que era bello. Dice, yo ni puedo explicar. Nosotros le decíamos, mami, pero dinos, el describe. No lo podía explicar. Lo único que ella sí se acordaba, algo que la cautivaba, que sus ojos eran tan penetrantes que eran como un fuego que salía de sus ojos. Pero eran penetrantes y cuando te miraba podía ver lo más profundo de tu interior. Cantares lo dice. Ay, búscame el texto. La cosa es que mami decía, ese fue el momento en el que mami dijo, yo no me acuerdo cuál era el nombre de su amiga. Yo no comprendo todo lo que fulana me dice, pero yo lo vi y yo lo creo. Más nunca volvió a ser igual. Y se ganó a su esposo, se ganó a su mamá, se ganó a sus hermanos para Cristo, se ganó a sus hijos, gloria a Dios. Entonces, esa es la belleza. Pero esa es la relación de mamá. Ese fue el Dios de mamá. Ahora yo necesito ver al Dios mío. Aquel que ella habló, aquel que ella me enseñó, ahora yo tengo que experimentarlo y tengo que hacerlo mío. Y en la forma en que lo hago es en mi caminar, en mi búsqueda, en mi acercamiento al Dios de los cielos. Aleluya. Una y otra vez vemos a Daniel a través de su libro cómo es que este hombre y sus amigos son puestos a prueba. Allá lo vemos con Sadrach, Mesach y Abednego, cuando respondieron al rey, fíjense cómo le dijeron al rey, rehusándose a adorar a un dios pagano. Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que respondamos sobre este asunto. Cuando les dice, ¿por qué no han querido adorar a la estatua? ¿Por qué no han querido postrarse adorando la estatua como yo lo he decretado? Y dice, mire, señor rey, no hay necesidad de que nosotros respondamos en este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien nosotros servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Si no, sepa, escuche bien, esto es resuelto en su corazón. Si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has elevado. Estamos claros que el Señor nos puede liberar de tus manos. Estamos claros que el Señor nos puede liberar del horno de fuego. Estamos claros que el Señor nos puede sacar de la tempestad. Pero sepa esto ahora. Me libere o no me libere, no me voy a postrar ante otro Dios. Me libere o no me libere, no voy a contaminar mi corazón. Me saque de la enfermedad o me dé salud, aleluya. No voy a fallar y voy a honrar al Dios de los cielos, al cual he venido a conocer. Aleluya, estaban resueltos en su corazón. Esto denuncia que había relación. Es muy fácil caer en la tentación, es muy fácil volvernos atrás, es muy fácil no honrar al Dios de los cielos cuando no lo conocemos. Pico, si lo conociéramos de verdad, si en verdad honráramos su nombre, si en verdad tuviéramos la constancia de su poder, de su autoridad, de su omnisciencia, aleluya, entonces pensaríamos dos veces antes de pecar en contra del Dios de los cielos, aleluya. Su relación con Dios
su relación con Dios ahora está puesta a prueba. Sus creencias son probadas y por ello triunfaron en todo lo que hacían. Aleluya. Dios dijo, yo honro a los que me honran. Primera de Samuel capítulo 2:30. Primera Samuel 2:30. Primera de Samuel 2:30 dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Aleluya. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca haga yo tal cosa, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos por poco. Aleluya. Yo no sé si decir qué horror. Porque a veces tenemos que analizar en nuestro corazón si estamos bajo la gracia, si hemos sido comprados a precio de sangre, pero Dios sigue siendo Dios. ¿Y en qué momento lo hemos honrado y en qué momento le hemos fallado al Señor? Consciente o inconscientemente, yo honro a los que me honran y a los que me desprecian. Aleluya, serán tenidos por poco. Gloria a Dios. Entonces aquí es donde se manifiesta lo que acontece en la vida de Sadrach, Mesach y Abednego y en la vida de Daniel. Ellos honraron a Dios y por eso Dios los honra a ellos. Daniel capítulo 6 versículo 1 dice, y pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran todo el reino. Él puso 120 hombres, levantó 120 hombres para que gobernaran las provincias. Hubo varios reyes persas con el nombre de Darío, pero este en particular era Darío, me parece que era Darío el Medo. Aleluya. Entonces él institucionó 120 sátrapas. Y de estos 120 sátrapas, él escogió 3 de ellos para que estuvieran sobre estos 120 sátrapas. Versículo 2 dice, sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, y el propósito de ellos era para que el rey no fuese perjudicado. Escuche bien, a veces el Señor levanta hombres, levanta mujeres y lo pone en lugares de prominencia con el propósito de velar por la palabra. La palabra se defiende sola por el propósito de velar por el pueblo. El Señor vela por su pueblo, aleluya, pero Él busca y levanta a hombres y mujeres que se paren en la brecha por el pueblo para que puedan hallar y alcanzar misericordia. El número 13 en las Escrituras tiene un significado divino de autoridad y de poder. La divina Trinidad está compuesta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y estos son los que dan testimonio en el cielo. Aleluya. Apunte. En el cielo dan testimonio el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La divina Trinidad, los 3 dan testimonio. Primera de Juan capítulo 5, versículo 7. 3 son los que dan testimonio en la tierra, dice el versículo 8, el Espíritu, el agua y la sangre. Aleluya. 3. Cristo resucitó al tercer día. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 al 2. Eclesiastés dice que un cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Eclesiastés 4:12. Aleluya. Voy muy rápido. Divina Trinidad que dan testimonio en el cielo. Primera de Juan 5 al 7. 3 dan testimonio en la tierra, espíritu, agua y sangre. Primera de Juan 5:8. Jesús resucitó al tercer día, dice Primera de Corintios 3:15, 3 al 2. Los discípulos íntimos del maestro eran Pedro, Jacobo y Juan. 3 eran los que caminaban cercanamente con el maestro. Marcos capítulo 14, 33. Mire, esto enseña. La palabra dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Allá el Señor llamó, tenía miles de discípulos. De los miles de discípulos tenía unos 70 que enviaba delante de él a preparar el camino. De todos esos miles de discípulos, tenía 12 que estaba preparando, discipulando para llevar el discipulado a las naciones. Y de esos 12 habían 3 que habían de transformar y habían de velar
por la iglesia que se iba a estar levantando, Pedro, Jacobo y Juan. Aleluya. ¿Quién era el profeta Daniel? ¿Quién era el profeta Daniel? ¿De qué casa venía? ¿Quiénes eran sus padres? Aleluya. ¿Dónde había nacido? ¿Dónde murió el profeta Daniel? Es irrelevante. El libro de Daniel en su totalidad nos muestra primordialmente la relación entre el hombre que honra a Dios y el Dios de los cielos que lo honra. Aleluya. El Señor pudo haber hablado con cualquier hombre, porque su palabra iba a continuar siendo verdad. El Señor pudo haber utilizado a aquel hombre para interpretar sueños, porque la palabra del Señor estaba establecida. Aleluya. Esa era la única latiente, esa era la única que no cambiaba. El hombre pudo haber sido cualquiera, pero el Señor escogió a Daniel específicamente porque él había honrado al Dios de los cielos. Aleluya. Gloria a Dios, que el Señor nos mire de la misma manera, pero para que podamos alcanzar eso, tenemos que caminar y honrar a Dios en cada área de nuestras vidas. Daniel capítulo 6:3 dice, pero Daniel mismo era superior a estos satrapas, gobernadores, porque había en él un espíritu, fíjese, un espíritu superior. El rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Acuérdense que cuando el Señor levanta un hombre y el Señor lo pone en un lugar de prominencia, entonces el enemigo se levanta, entonces los religiosos se levantan y tratan de tumbar al hombre de Dios, de hacer caer al hombre que Dios ha escogido, no por causa del hombre, sino por causa de querer atacar al Dios que todo lo ha establecido. Mire, ¿se acuerdan del submarino que buscaba bajo las presiones de las áreas más débiles para poder destruir el submarino, el agua, ¿verdad que sí? Entonces, cuando el Señor tiene una misión que Él quiere hacer, el área más débil no es el Dios de los cielos. El área más débil no es la palabra del Dios de los cielos. Es el hombre al que el Señor ha escogido. Por eso es que el enemigo lo ataca. Y por eso es que debemos, esa es la parte que nosotros formamos. Esa es la parte que nosotros laboramos. Esa es la parte que nosotros tenemos que ejercitar, que es nuestro caminar y nuestra búsqueda y nuestra cercanía, velando y orando delante del Dios de los cielos. Este puede muy bien ser el espíritu de sabiduría el que residía en Daniel. El espíritu o el espíritu de Dios, los cuales son uno de los 7 espíritus de Dios. Y eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al 5. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Todos estos nos hablan del Espíritu. Ahora dice primera de Apocalipsis 1, 4 al 5, dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia, paz a vosotros del que es, del que era, el que ha de venir, y los 7 espíritus que están delante del trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano rey de reyes de la tierra, al que os amó y os lavó de vuestros pecados con su sangre. Hablando de los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 3:1 dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardi, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice, aleluya. Ahí está manifestando una característica en particular de una persona. Denota de que solamente en él residen estos 7 espíritus de los cuales estamos hablando. Ahora bien, sabemos que uno de los dones del Espíritu Santo es el don de profecía. Por ejemplo, dice Primera de Corintios capítulo 12, 8 al 11, diciendo, porque es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Ahora el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu y a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, así como Él quiere. Aleluya. Pero esto es en el Nuevo Testamento.
En el Antiguo Testamento vemos cómo diversas ocasiones este mismo espíritu venía sobre el hombre de Dios para un propósito en particular. De ello, de lo que vemos, por ejemplo, vemos en Samuel capítulo 1, versículo 10, capítulo 10, versículo 10, Samuel 1, 10, 10, dice, y cuando llegaron allá al collado, he aquí una compañía de profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vivo vino sobre de él con poder. ¿Y qué pasó? Profetizó. Aleluya. El Espíritu de Dios que desciende sobre el ungido de Jehová. Aleluya. Yo no sé cuál era la vida de consagración de Samuel. Yo no sé cuál era el caminar de Salomón. Bueno, sí lo sé porque la Biblia nos dice últimamente cómo terminaron sus días. Pero no sé si en sus comienzos había un tipo de cercanía o algún tipo de separación delante del Dios de los cielos, y por eso el Señor los escogió. Sea como sea, el Señor los escogió. Pero sea como sea, no honraron a Dios y Dios luego los rechazó. Aleluya. Entonces nosotros que hemos sido escogidos, que hemos sido llamados y hemos sido separados, velemos y oremos para que no caigamos en la tentación que cayó Saúl o en la tentación que cayó Samuel. Ahora, primera de Samuel capítulo 11, 6 dice, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre de él con poder una vez más, y él se encendió en ira y en gran manera. Aleluya. Entonces ahora vemos a Samson, Jueces capítulo 15, 14. Así que vino hasta Leí. Los fariseos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre de él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino y quemado con fuego, y las ataduras cayeron. Aleluya. Aleluya. Me gustaría decirle que cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, en un momento es particular, cualquier atadura, cualquier opresión que quiera poner el enemigo sobre nosotros será destruida con fuego celestial. Aleluya. Esto ahora establece que el Espíritu de Dios sí reposaba sobre los hombres con espíritu de profecía. No es solamente en el Nuevo Testamento, sí viene el advenimiento del Espíritu Santo que reposa en todos nosotros ahora, pero en aquel tiempo, antes de la gracia ser manifestada, sí estaba el Espíritu de Dios que reposaba sobre los hombres. Así es lo que vemos entonces en el libro de Daniel. Había un espíritu de excelencia en Daniel. Daniel 6:4 dice: entonces los gobernadores y satrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Pero este era un hombre recto, no porque temiera al rey, al rey, sino porque temía al Dios de los cielos. Mas no podían hallar ocasión ninguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio o falta había en él. Aleluya, aleluya. No había cabida por donde entrar el enemigo y acusar. No había lugar por donde pudiera entrar y querer destruir la vida del hombre de Dios. Por lo tanto, el Señor cuidaba y velaba de ellos. Aleluya. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 2 dice: sométanse todas personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecida. Aleluya. Me permiten decirle, no importa quién esté en el poder, no importa quién salió, no importa quién subió, no importa quién fue elegido, no importa quién fue nominado, todos fueron escogidos y seleccionados por Dios. Así como Dios escogió a David, Dios escogió a Saúl. Amén. Amén. Así como el Dios escogió a uno, escogió al otro para el momento en el cual se encontraba esa persona ejerciendo su labor. Por lo tanto, tenemos que orar, tenemos que someternos a nuestras autoridades sin doblegar nuestras rodillas a dioses ajenos. Aleluya. Ahí es donde está la línea. Porque allá estaba Sadra, ¿cómo es? Abednego, y estaban sus hermanos, y estaba David.
Ellos eran rectos. Ellos no desafiaban al rey. Ellos no desobedecían. Caminaban bien delante de él, siempre y cuando no tuvieran que idolatrar ni doblar sus rodillas a ningún otro Dios, siempre y cuando no tuvieran que contaminar su corazón con respecto a todo lo demás del reino. Ellos caminaban en rectitud. Por eso es que estos hombres no pudieron hallar ninguna forma de hacer caer a Daniel. Somátase ahora toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Diga gloria a Dios. Diga, es palabra de Dios. Y se relevante lo que pensemos. Eso lo dice la palabra de Dios y así lo vamos a honrar. A Dios resiste y a los que le resisten acarrearán condenación para su vida. A los que, dice, de modo, quien se opone a la autoridad, ya no hay amenes. El que se opone a la autoridad, a Dios resiste. Bendito Dios, ayúdanos. A Dios resiste y lo que resisten acarrean para sí mismo condenación. En esta porción podemos ver cómo hombres de maldad por celos buscan atrapar y hacer trampa a los hombres y mujeres de Dios. Aleluya. Usted se pensaba que eso acontece hoy en día nada más. No, esto ha estado aconteciendo a través de cientos y cientos de años. En el libro de los Hechos vemos como los fariseos y los saduceos, por celo, dice por celo y envidia, buscan atrapar y juzgar a Pedro y a Juan, como hemos visto en las últimas semanas. Pero dice Hechos capítulo 4, 1 al 3, y lo dice en el 5 también. Y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre de ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estos eran los príncipes de Israel. Estos eran los sacerdotes, los que conocían supuestamente la ley y estaban relacionados con la vida espiritual en el templo. Entonces dice que resentidos, estaban heridos de que se enseñara al pueblo y se anunciase en el nombre de Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron las manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Ellos guardaban el sábado, guardaban toda su religiosidad. Aleluya. Pero entonces había celo en su corazón cuando la Biblia habla claramente en los 10 mandamientos con respecto a la envidia. Pero aún en el libro de Génesis vemos como los hermanos de José lo envidiaban y lo acechaban. Esto no era algo que solamente Daniel enfrentó. Esto es algo que el hombre y la mujer de Dios continuamente enfrenta a manos de aquellos que dicen tener la verdad, para no decir otra palabra. Ahora Génesis 37, 3, 4 dice, y amaba Israel a José. Su papá lo amaba. Había alguien en José diferente. No solamente tenía que ver su mamá. Había algo diferente en José, que su padre lo amaba. Dice que él lo amaba más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos los demás, le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Aleluya. Es de que hay seres creados. Todo lo que fue creado por él y para él. Lo que pasa es que algunos se rebelaron. Hay seres creados que se rebelaron y no hallaron gracia, no hallaron perdón, no hallaron misericordia. Por lo tanto, ellos ahora aborrecen a los otros seres que sí fueron creados también por el Dios de los cielos y sí han alcanzado misericordia. Ayúdanos, Señor mi Dios, porque por causa de tu amor somos perseguidos, por causa de tu mensaje somos calumniados, por causa de tu misericordia hemos venido a ser el blanco de espíritus inmundos. Aleluya. Porque la Biblia dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades que se manejan en medio de los aires. Aleluya. Pero pero en nuestra relación con Dios, en nuestra preparación, tendremos la victoria una y otra vez. Amén.
Ahí lo vamos a dejar y lo continuaremos en nuestra propia reunión. Quise darle un poquito de contexto al tema para ver que lo que acontecía en la vida de Daniel, la persecución, el ataque, aleluya, la confabulación de hombres de iniquidad y de maldad, no es algo extraño, sino es algo común para todo hombre y mujer de Dios. Aleluya. A través de la historia, a través de la historia. Pero Dios en su misericordia nos ha dado las herramientas. Velar y orar para que no caigas en tentación. El Señor ha hecho una promesa. Oh, yo honraré a los que me honran y a aquellos que me desprecian los tendré por poco. Aleluya. Resolvamos en nuestro corazón no contaminarnos. Resolvamos en nuestro corazón honrar al Dios de los cielos. Resolvamos en nuestro corazón querer caminar en santidad con el Dios de los cielos hasta que Cristo venga por nosotros. Y en el proceso de ello van a haber tormentas, van a haber persecuciones, van a haber calumnias, van a haber desprecios, pero el Señor ha prometido que Él cuidará y guardará de nosotros. Aleluya. La historia de Daniel es una historia fascinante, como un hombre de tanta autoridad, de tanto poder, de tanta unción, un hombre de visión, un hombre de profecía, un hombre de sabiduría, dada por el Dios de los cielos, honrado por los hombres, elevado hasta la cúspide de la realeza. Aleluya. Aún así enfrentaba los mismos problemas que nosotros enfrentamos. Pero así como el Señor los levantó de la esclavitud y lo puso en un lugar prominente, Él ha prometido que de la esclavitud del pecado, Él te levantará y Él te elevará hasta la casa suya, la casa de nuestro Padre, donde moraremos eternamente. Aleluya. Si hay alguna pregunta, ¿no hay alguna pregunta? Ajá, ojos de fuego. No, no, Samuel. Dije Samuel, Saúl, Saúl. No, no, Saúl, Saúl y Sansón. Los dos fueron escogidos por Dios, los dos residían el espíritu, eso me equivoqué. No, no es, a veces cometo esos errores, no se dejen turbar por eso. A veces uno habla tan rápido y uno se le mezclan los nombres y me he dado cuenta que no soy el único. Pero es tanto Saúl, perdón, Saúl y David, los dos fueron escogidos por Dios para rey. O sea, la Biblia dice que no era un hombre conforme a su corazón. Entonces, David fue escogido, pero Saúl también fue escogido. Amén. Es Sansón. Sansón. Es Sansón. Los dos, sobre los dos el Señor los llamó, recibía el poder, pero su orgullo, su separación, su soberbia en no honrar al Dios de los cielos es el mismo pecado. Por lo tanto, ambos fueron rechazados. Aunque, a pesar de haber sido rechazados, todavía tenían una bendición en sus manos. Él fue rechazado, pero Saúl siguió siendo rey hasta que sus días se cumplieron. Sansón fue llamado como juez, como libertador del pueblo, y sobre de él había una unción, aún hasta el último de sus días, cuando se cumplieron sus días. Ambos fueron llamados por Dios. Ambos tenían el Espíritu de Dios sobre de ellos, que venían para ejercer una labor, pero el vaso estaba conflicto. Ah, exactamente. El llamado y los ministerios son irrevocables. Ahí es donde se cumple. Ahora, fíjese, vemos en el libro de Apocalipsis, que dice, Señor, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos con hambre? ¿Por cuánto le hiciste a cada uno de estos pequeñitos? Me lo hiciste a mí. Pero allá están aquellos que dicen, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre sanamos los enfermos. Había llamado, había unción, había dones irrevocables en ellos. Ejercieron la labor. Qué pena sería, Giovanni, correr esta carrera y que al final de nuestros días, parado delante de nuestro Señor, no seamos aprobados. Qué horror, qué horror. Conociendo la verdad,
que por causa de nuestras flaquezas y debilidades, yo pienso que a veces más por orgullo, que no seamos aprobados al final. No sé si es tanto, bueno, voy a hablar ignorantemente. Sí está la condenación del infierno y todo eso, pero qué horror que el amado nunca más ponga sus ojos sobre de ti. Qué horror que el Dios creador de los cielos, con tanto amor y cariño dentro de él, más nunca se acuerde de ti. Ahí, ahí está el verdadero castigo. Ahí está la verdadera condenación. So, velemos, mis hermanos. Mire, no solamente velo por usted, vele por su hermano. Vele por su hermano.